Buenos días, mi nombre es Wilmer Ponce, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad vamos a presentar a través del componente práctico algo sobre el manejo de arbences y para ello vamos a tomar como referencia el cultivo de arveja. Piscium sativum, más conocido como el cultivo de alberja. La alberja, entiéndase que es uno de los productos producidos por pequeños, medianos campesinos y los agricultores de las zonas, más específicamente que están determinados en los 11 departamentos, especialmente en cuyos departamentos sean de clima frío. Hablamos de Cundinamarca, Nariño y Tolima, en donde siendo este uno de los la segunda leguminosa más importante que aporta a la economía de los productores de estas zonas y además de los productores de la zona andina. Como cuyo objetivo tenemos que para el cultivo de arbences uno de ellos es clasificar e identificar las arbences que se encuentran en el área o en el cultivo. Otra de ellas, si no menos importante, es determinar la importancia y el control de arbences dentro del cultivo de arveja. Y otra es la de verificar en qué estado se encuentran las arbences para poder tomar el control sobre ellos. Es decir, en esta parte tenemos que más o menos ir al cultivo y determinar en qué estado se encuentran las arbences y según ello tener un manejo adecuado. Si ciertamente está en la etapa inicial, en esta etapa de madurez, o ya está cerca de botar semillas para sobre eso tomar decisiones. El proyecto que se basó para esta lectura y esta investigación, pues lo tenemos que el proyecto se desarrolló en el segundo semestre en el 2004, en el Centro de Estudios para la Conservación Integral de la Ladera, en Cecil, localizado en la vereda de Usatama en el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Para tener las especificaciones tenemos que en cuyo lote estaba a una altitud de 1728 metros, una temperatura promedio de 19,8 grados centígrados, precipitación media anual más o menos de 1224. Se utilizaron semillas de la variedad Santa Isabel. Pues valga la aclaración que hay muchas variedades, ¿no? Pero la más importante y más relevancia, sobre todo también que hace parte del departamento de Nariño, es la variedad Santa Isabel, con una distancia de siembra de 1 metro entre surco y 30 centímetros entre las plantas, 4 semillas por sitio. Aquí también tenemos que tener muy en cuenta, como lo mencioné, en el departamento de Nariño, en las partes frías, pero donde más se presenta y donde se ha ido en auge y cada vez creciendo cada vez más el cultivo, lo tenemos que es para la zona de Pupiales, Huachucal, Aldana y sobre todo también en la parte de Ipiales, en los sitios aledaños. Como principales características que tenemos que la comunidad de los arbences conformó por el 25 especies, pertenecientes a 18 familias. Las arbences están agrupadas como Magnolipsae, representadas en un 80% de la composición total, con 16 familias y 20 especies, siendo la familia Asteraceae la mayor participación con un 20%. La familia Poaceae contribuyó con el 16%, eso hace referencia a 4 especies de ellas, y la Cyperaceae, a diferencia de los grupos anteriores, únicamente reportó una especie representada en un 4% del total de la comunidad vegetal. Aquí tenemos una definición o clasificación donde están las arbences. Aquí tenemos que son las clases, las Magnolipsae y las Liaopsidae. Tenemos las familias y los nombres científicos. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. Para que conozcamos y entremos más en contexto sobre las anteriores identificaciones y clasificaciones, tenemos como Amaranthus dubius, que es como decir la ortiga negra, que comúnmente la conocemos. Tenemos la mimosa púdica,
también son otro tipo de arbences. Rimaria cordata, Cupea micranta, Plagota major, Agentum consinoe, Calinsoga parasiflora, Eleucine indate, Cerati genilodata, Cyperus flexus. En esta última, que en la Cyperus flexus, es una de las arbences cuyo manejo es más difícil de llevar. Valga aclarar que esta la encontramos en varios de los cultivos, en la parte como se produce en la parte de los cultivos de frío, sobre todo en este cultivo de arveja. Este es una planta que es muy difícil controlar, pero sin embargo maneja y tiene bastante humedad también. Los periodos críticos. Tenemos que la cobertura de los arbences presentó una relación inversa con respecto al rendimiento de las plantas de arveja en diferentes periodos libres de arbences. La correlación entre dos variables fue negativa con coeficiente de 0,63, resultado esperado dada la competencia que se ejerce en las arbences sobre los cultivos. El periodo libre de arbences de 8 a 15 días, el cultivo tuvo rendimientos menores a diferencia de los primeros 30 días. Es decir, si tenemos una erradicación de arbences o por lo menos un manejo controlado sobre los arbences, el cultivo obviamente va a tener mayor rendimiento de menos días a muchos más. Sin embargo, también es bueno resaltar que los arbences no es bueno erradicarlos totalmente porque de ellos se benefician mutuamente. Otra parte muy importante que está asociada con eso es la alelopatía, que las diferentes concentraciones influyen mucho en las relaciones alelopáticas, que se ha demostrado que las extracciones acuosas pueden afectar tanto inhibidor o estimulante en diferentes cultivos, ya sea en el crecimiento de raíces y tallos. He aquí donde la explicación que les daba, que diciendo que ellas se benefician. Hay muchas de las arbences son parásitas, pero la mayoría de ellas una de la otra se dependen por la humedad relativa que tiene la una de la otra. Entonces es para conservar. Y otro punto a favor es que ayudan a la conservación del suelo y la erosión del mismo. Para el manejo de arbences tenemos que son herbicidas de presiembra y otros que son los herbicidas de preemergentes. Los de presiembra, como su nombre lo indica, pues son los que se usan al empezar el cultivo o se incorporan antes de sembrar el cultivo, y los de preemergencia que se aplican incorporando al suelo después de la siembra. Esto lo hacen unos días antes de que germine la semilla del cultivo, con el fin de activar el herbicida, pues siempre es necesario que haya una aplicación controlada de agua, puede ser a través de riego o directamente, pues si tenemos la facilidad de lluvia, que eso ayuda mucho más para activar el preemergente. Para las condiciones de Colombia, pues podemos decir que el manejo de arbences aún está en proceso de investigación, ¿no? Pero sin embargo, acá en la parte de Colombia y sobre todo en el departamento de Nariño tenemos que se visualiza que hay prácticas que son biológicas y seguras para el control de arbense, pero muchas de ellas se hacen a través manual, que tenemos que la erradicación, o la otra que se hace a través de guadaña, que es para tenerlo controlado los arbences. De esta forma no se erradican en su totalidad, pero sí se mantiene controlado y se juega y se está aportando en el cuidado del medio ambiente. Pues podemos decir, aquí está la bibliografía, pero para concluir podemos decir que las arbences, o anteriormente mal llamadas malezas, son muy benéficas. Tenemos es que saberlas controlar, tener un buen manejo adecuado y sobre ellas podemos trabajar y sacarle mucho provecho. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Agradezco estos minutos de su atención. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.